Muy bien. Entonces, la lección 2 habla sobre el registro histórico, ¿no es cierto? Hablamos la primer lección sobre el registro bíblico, ¿no es cierto? De el movimiento pentecostal. Y entonces hoy vamos a mirar en esta lección el registro histórico. Entonces, si el registro bíblico algunos dijeron, nos servía para demostrar y hacer apología a nuestra doctrina, hacer defensa, servía también mm, para soportar nuestra doctrina, servía también para fundamentarnos bien, ¿no es cierto?, nuestra doctrina y no dejarnos convencer por otras doctrinas. Entonces, mm, quiero preguntarles para qué servirá, ¿sí? ¿De qué sirve el registro histórico, ¿no es cierto?, de, eh, del movimiento pentecostal. ¿Para qué servirá? Alguien que levante la mano y me diga, hermana, si me ayudas a ver quién levanta la mano, por El hermano Juan Núñez tiene la mano levantada primero. Ok, pasó a Juan. Registro Dale. Gracias, maestro. El registro histórico del movimiento pentecostal nos sirve para corroborar el movimiento del Espíritu Santo con las bases bíblicas de la historia, en los comienzos de la historia de la iglesia. Entonces, en esta lección 2 que usted nos dejó leer, miramos que todos los historiadores, los hombres que tienen ahí están escritos en la historia. Ireneo, Tertuliano, Justín Marte, Crisóstomo, Agustino, los valdenses, los gotones, bueno, y ahí en adelante, los silvinitas, ayudamiento de Modi, y entonces miramos que en estos registros históricos y lo que está escrito aquí en este libro de texto, la evidencia de hablar en otras lenguas es una evidencia que se corrobora con el libro de la experiencia, el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, en todos los avivamientos habían lenguas, en todo el derramamiento del Espíritu Santo habían lenguas y también habían profecía y como dijo la hermana al principio de la intervención, también los dones de sanidades se hicieron manifiestos. Entonces, el registro de la historia de la iglesia nos sirve para corroborar cuál es el verdadero movimiento del poder del Espíritu Santo con fundamento bíblico. Gracias, maestro. Ok, pasó. Dios te bendiga, gracias. ¿Quién más? Ana Franci Milet. Mana Franci, Dios les bendiga. ¿sí? Bueno, Amén. yo creo que así como todo en la vida o en lo que nosotros estudiamos en el mundo secular, es importante conocer la historia de un país, de una nación, de sus trascendencias, Mana de sus Franci, ¿puedes mitos. hablar un poquito más fuerte, por favor? O ¿Me acercarse más al escuchan? micrófono. Ahora ¿Me sí, escuchan ahí? ah, sí. Sí, ahora sí. Bueno, que yo creo que así como nosotros en el mundo secular debemos conocer la historia de un país, de una nación, de dónde provenimos, también es muy importante y muy prioritario el conocer la historia de la iglesia y el conocer del movimiento, sobre todo lo que nos habla la lección, el mover del Espíritu Santo y los dones y la manifestación de Dios a través de los dones, no solo porque es importante por el conocimiento, sino que creo que es importante para poderlo llevar de generación en generación, que podamos entregarlo y podamos decirle a las nuevas generaciones, así como nosotros hoy lo aprendemos, podamos enseñarle a las nuevas generaciones el mover y este registro histórico que se ha venido creando a través de la historia. Mana Franci, muy bien. ¿Quién más? Eli- Hermana Nancy, Elizabeth Ochoa. hermana Elizabeth. Le bendiga, pastor. Bueno, yo Amén, hermana considero Elizabeth. que es, amén, yo considero que es muy importante, pues porque no solamente es conocer lo que realmente pasó y poderlo nosotros también compartir a la generación que viene atrás de nosotros y a la presente, sino que también nos refuerza esa fe de que realmente estamos
eh, siguiendo lo que es verdadero y que si nosotros de esa misma forma también nos puede pasar en esta generación de vivir ese gran avivamiento. Bien, ok, Y la muy última bien. levantada, la de Nancy Ramos. Sí, hermana, sí. Pastor, para mí ha sido demasiado, pero demasiado importante eso, conocer esto, porque en lo que yo sabía o no sabía, había un interrogante gigantesco en mi mente y en mi corazón, porque yo no sabía que la historia había continuado, ¿no? Entonces yo pensaba que había habido un bache gigantísimo y que entonces, ¿qué había pasado con toda esa gente? Que el evangelio como que se hubiera perdido y que el Espíritu Santo se había extinguido, pero al tener este conocimiento para mí es muy importante porque me di cuenta que no se ha interrumpido la manifestación del Espíritu Santo en ninguno de los tiempos desde su inicio hasta acá. Y también eso me da a mí mucho para enseñar a otros que es tan poderoso que eso no se interrumpe bajo ninguna circunstancia y en ningún tiempo. Entonces, para mí ha sido demasiado relevante tener este conocimiento. Amén, amén, así es. Eh, Gracias por la participación de cada uno. Y sí, miren, o sea, eh, esto nos enseña también de que o sea, hay mucha gente que no cree en la Biblia, ¿sí? O sea, mucha gente que no le muestra por la Biblia y pues puede leer claramente, allí está la manifestación del Espíritu Santo y mire que pasó esto y esto y esto, o sea, todos los acontecimientos que podemos narrarle, pero el registro histórico, como decía hermano Juan, nos ayuda a corroborar de lo que está en la Biblia es, es cierto, ¿no es cierto? Y que un registro histórico no se puede adulterar. O sea, lo que sucedió y lo que está escrito en la historia, allí está, ¿sí? O sea, es una prueba fehaciente y no se puede decir, no, eso no ocurrió. De lo que está en la historia de un país, de una nación, de una cultura, allí está. Entonces no se puede cambiar. Entonces, la importancia del registro histórico es que nos confirma el registro bíblico, ¿no es cierto? Y además nos sirve para afianzar a aquellos que no creen en la Biblia como la palabra de Dios, nos ayuda a confirmarles que en verdad sí existió, existió, ¿no es cierto?, el hablar en lenguas y que todavía, ¿no es cierto? Todavía hablamos se habla en lenguas. Entonces, eh, el escritor comienza con el título de la historia de la iglesia no se ha completado. Y me encanta, hermana Nancy, que ella ha dicho, ¿no es cierto?, dado ese testimonio de que pensabas que la cosa había acabado, pero que no, todavía sigue, ¿no es cierto? Y creo que nuestra experiencia personal, ¿sí? La experiencia personal es algo suficiente para saber que sí existe, pero la experiencia personal es para cada uno. Entonces, este registro nos sirve repito, para demostrarle a otros, a aquellos que son escépticos, que de verdad sí existe, sí es posible y sí es verdad lo del Espíritu Santo. Entonces, el autor dice que se puede llegar a creer que entre el registro bíblico, o sea, final de capítulo 28 de Hechos, y el siglo XX, Dios no bautizó a nadie con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero a través de la historia de la iglesia, Dios ha tenido gente que ha llenado con su Espíritu, ¿no es cierto? Y una verdadera iglesia que experimentó, ¿sí? Lo que dice Hechos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eh, es cierto que se puede tomar lo sucedido en el primer siglo, cuando nació la iglesia, eh,
de que se derramó por primera vez el Espíritu Santo, como la lluvia temprana, y en el siglo XX el mover del Espíritu Santo, o el renacer del Espíritu Santo como la lluvia tardía. Pero a través de los tiempos, ¿no es cierto? Dios siempre ha tenido sus tizoncitos, sus fogoncitos encendidos, gente que ha anhelado, que ha estado sediento, ¿no es cierto? Y se ha derramado la misericordia de Dios. Entonces, mm, vamos a mirar los avivamientos pentecostales a través de la historia. Se me fue una E más ahí, a pesar que la corregí, pero entonces, eh, el primer avivamiento nos habla de Ireneo. Entonces, Ireneo vivió en el siglo segundo e Ireneo escribió: oímos a muchos hermanos, se abren comillas, ¿no? Oímos a muchos hermanos en la iglesia teniendo dones proféticos y hablando en varios tipos de idiomas por medio del Espíritu. Ireneo era discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan. Pues por ahí encontré una imagen de Ireneo, pero pues sabemos que esa es acá de la religión tradicional, ¿no? Entonces los canonizados, entonces San Ireneo, ¿sabes? Pues ahí es que se coloca como pues, para que tenga una imagen allí. El segundo fue Tertuliano. Tertuliano también vivió en el siglo segundo y dejó registro que los dones espirituales, incluido el hablar en lenguas, estaban manifiestos en la iglesia. En tercer lugar tenemos a Justino Mártir, ¿sí? Creo que ese nombre le es familiar, de hermana Iris, ¿no es cierto? En la otra pensum lo veíamos a profundidad. Justino Mártir. Justino Mártir también vivió en el siglo segundo, ¿no es cierto? Y él escribió que los dones espirituales, ¿sí? Estaban también activos en la iglesia. En cuarto lugar tenemos a Crisóstomo. Crisóstomo vivió en la parte final del siglo cuarto e inicial del siglo quinto. Y él dijo: quien fuera bautizado en los días apostólicos, inmediatamente hablaba en otras lenguas. Y uno inmediatamente hablaba en lengua persa, otro en lengua romana y otro en alguna otra lengua. ¿Eso lo dijo quién? ¿Quién lo dijo? Crisóstomo. 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 Ok, Crisóstomo. Número 5, Agustino. Agustino vivió en el siglo quinto, ¿sí? Y Agustino escribió: todavía hacemos lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron manos sobre los samaritanos y llamaron al Espíritu Santo sobre ellos imponiendo las manos. Se espera que los convertidos hablen en lenguas. Entonces, eso lo dijo Agustino por allá en el siglo quinto. También nos colocan como referencia la Enciclopedia Británica. Dice que declara que la glosolalia, que es el hablar en lenguas, el término glosolalia es hablar en lenguas, se repite en avivamientos cristianos de todas las edades. Por ejemplo, entre los frailes mendicantes del siglo octavo, entre los jansenitas y los primeros cuáqueros, los conversos de Wesley y Whitefield, los protestantes perseguidos de Seven Ends y los Irvingitas. O sea que en todos ellos se, dice la enciclopedia británica, se movió el Espíritu Santo
y el hablar, ¿no es cierto?, en lenguas, la glosolalia. No se les olvide ese término, glosolalia. Número 7, los waldenses. Los waldenses fueron un grupo religioso perseguido por la iglesia romana. Durante los siglos XII y XIII, tanto la sanidad como el hablar en lenguas eran experimentado en medio de ellos. Los waldenses hablaron en lenguas. Los hugonotes. Los hugonotes en Parece O sea, año de uno tiene 1600. que entender que hay gente que ama mucho la iglesia. Por ejemplo, hermano Lirio ama mucho la iglesia ahí. Y pues, el hermano Perdón, ¿quién está Alirio hablando? Gotone, Aló. Bien, entonces, los hugonotes. Entonces, en el año 1685, Luis XIV revocó el edicto de Nantes que había dado libertad religiosa e intentó forzar a los protestantes, todos los protestantes, que regresaran a la iglesia romana. Los hugonotes fueron guiados por Juan Cavalier a montañas inaccesibles. O sea, se fueron allá como ascetas, ¿no es cierto? Allá, alejados de, eh, de lo tradicional, ¿no es cierto? Y dice que hay registros de tanto de amigos como de enemigos que decían que ellos hablaron en otras lenguas. Amén. El noveno registro que encontramos es la historia de la iglesia de Saber, o Saber. Amén. Dice historia de la iglesia de Sauer. En la historia de la iglesia cristiana de Theodor Sauer, él escribió, el doctor Martín Lutero era un profeta, evangelista, hablaba en lenguas, era intérprete y en una persona dotada de todos los dones del Espíritu Santo. Ok, gracias, hermana Iris. Entonces, miren que se está refiriendo a Martín Lutero, ¿no? Eh, el que promulgó las 95 tesis y fue uno de los que promulgó la reforma, ¿no es cierto? Pues el que le dio como mayor fuerza, aunque hubo antecesores que también empezaron a hacer la reforma. Muy bien, gracias, hermana Iris. Eh, hermano Pastor John Freddy, Sí, señor. por favor, sigue, mi hijo, en la bondad. Si Leo quieren su cartilla, si desde el lo lee en la dispositivo, mi cartilla o lo lee pastor. acá. Sí, le voy a ¿Listo? que no tengo la cartilla. No tengo la cartilla, mi pastor. Ah, ok. Bueno, Entonces, allí, por favor, la 10. la 10 dice, historia de la iglesia de Schap. En la iglesia cristiana de Philip Schap, él escribió, el hablar en lenguas ocurría de vez en cuando en estaciones de avivamientos religiosos, especiales entre los primeros cuáqueros y metodistas. Ok. Entonces, también la iglesia de Siap, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay avivamientos, entonces había un mover del Espíritu, el Espíritu Santo. Muy bien. Y el número 11. Amén. Mana Lady, por favor, ayúdame. Amén, pastor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, está bien.
¿Sí me escucha? Sí, hermana Lady. Ajá. Thomas Watch. Perfecto. Fue uno de los predicadores prominentes de Wesley. En su diario escribió: esta mañana el Señor me dio un lenguaje que yo no conocía. Levantó mi alma a Él en una manera maravillosa. Ok, entonces, ese lo dijo Thomas Watts. Entonces, si ustedes se encuentran en algún momento con una persona que no, que no cree en la Biblia y le dan estos datos y muy seguramente si lo mandan a investigar o él es muy docto y también lo sabe, entonces se da cuenta de que el Espíritu Santo también se derramó, se manifestó en estos grupos o en estas personas, ¿sí? Y tengamos en cuenta que aquí todavía no se habla de denominación, ¿no? Y eh, se creía mucho en el trinitarismo, entonces porque muchos de ellos fueron monjes, fueron frailes, entonces eh, mm, se manifestaba en ellos el Espíritu Santo. Ok, entonces vamos a mirar ahora Pentecostés en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX también, ¿no es cierto? Eh, Se dio a conocer entonces el mover del Pentecostés, de la iglesia primitiva. Entonces, los Irvingitas. Bien, entonces, vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar voluntariamente a leer? Los Irvingitas. Pastor, Ese sí toca en la cartilla. pastor. ¿Leo yo o quién? Ven, pastor, ¿Quién me ayuda, hermano Jairo. quién me ayuda a leer? ¿Mano Jairo? ¿Quién dijo yo? Yo, Amén, pastor. Ronald. Yo es quien que no lo identifico. Dice, El hermano Jairo está Ok. pidiendo la palabra para leer. A mi hermano Jairo, sigue por favor. amén. Dice Pentecostés en el siglo XIX, los Irvingitas. Edward Irving fue un fuerte ministro escocés que fue un predicador elocuente y erudito. Pastoreó en Londres y llegó a ser bastante famoso. En Escocia vivían dos hermanos gemelos, James y George MacDonald. Su hermana yacía en la cama en un estado moribundo. Ella oró que James fuera dotado con el poder del Espíritu Santo. En 1830 James fue llenado con el poder del Espíritu Santo y mandó a su hermana que se levantara de la cama. Ella fue sanada inmediatamente. Poco después de esto, Miss Mary Campbell recibió una sanidad maravillosa con un derramamiento del Espíritu Santo sobre ella. A causa de esto, se desató un avivamiento pentecostal en Escocia en 1830. ¿Sigo, pastor? Sí, no, pasó. Sigo en 1831. En Sí, hermano. 1831, Mary Campbell se casó con W.R. Cayer, planeando ir al campo misionero extranjero. En Londres ellos visitaron la iglesia de Edward Irving. Por medio de su testimonio se puso un énfasis incrementado sobre el misterio del Espíritu Santo. La profecía, el don de lenguas y la interpretación de lenguas estaban manifiestas en los servicios. Por medio de persecución, Irving fue forzado a separarse y formar una organización eclesiástica, Iglesia Católica y Apostólica. En ese seguidores. En 1834, Edward Irving murió y el movimiento gradualmente se desintegró en cuestión de 30 años. El don de lengua cesó de ser oído y el ritualismo tomó el lugar del poder de Dios. Este movimiento murió principalmente porque no se dieron cuenta
que era una experiencia del bautismo del Espíritu Santo y que la evidencia inicial era hablar en lenguas. Gracias, pastor. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más me quiere ayudar a leer? Ayudamiento de Finney. Amén, pastor. Amén, hermana Luz. Avivamiento de Finney. En los avivamientos de Charles Finney, la gente se caía por el poder de Dios. Las reuniones de oración a veces duraban toda la noche. Mucha gente era sanada. Otros veían visiones del ciclo o del cielo o del infierno. Ocasionalmente la gente hablaba en lenguas. ¿Sigo? Amén. Bueno, dice avivamiento de Modi. Bajo el ministerio de N. Modi, miles eran convertidos, en prueba que a veces se experimentaba el derramamiento pentecostal. Citamos de un libro escrito por el doctor Robert Boyle en 1876. El siguiente domingo por la noche, cuando llegué a las habitaciones del Inca, encontré la reunión en juego. Los jóvenes estaban hablando en otras lenguas y profetizando. ¿Qué significaba todo esto? Simplemente que Modi había estado enseñándoles esa tarde. Ay, qué bonito. Ok. Amén. Cuando leí esto, no sé, cuando creo que nuestra generación que nos convertimos, ¿no es cierto? No sé si les pasó a ustedes, pero eh, yo me convertí al Señor en el año de 1984 y en casi todos los cultos, casi todos los cultos que teníamos, eso, o sea, no fallaba. Casi todos, había derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y uno llegaba y de un momento a otro había derramamiento, ¿no es cierto? Del Espíritu Santo. Y pues hoy día nos toca es como que esforzarnos, como que, Señor, derrama una gotica. Sí, no sé si de pronto estoy equivocado, estoy prejuzgando, ¿no es cierto? Pero hoy día es más difícil, ¿no es cierto? Más difícil como esa sensibilidad. Entonces, eh, cuando leí esto de Moody, me evoqué en aquellos tiempos. Mana, Alice, Dios te bendiga. Amén, Pastor Villegas. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Bueno, Amén. ¿Cómo punto estás? D. Bien, sí, Entonces, señor, gracias a Dios. listo. Entonces, ayúdame a leer allí, por favor. Punto D. Avivamientos del siglo XIX que prepararon el camino para el avivamiento pentecostal. Primero, Amén. los avivamientos de santidad. En la última parte del siglo XIX entró algo criticismo en los rangos de las iglesias formales e históricas. Como resultado, la piedad personal estaba llegando a ser una cosa del pasado. Durante Ok. este tiempo, Dios Dame un levantó, momentico, espera un amén, momentico, hermana Alice. Entonces, criticismo es crisis, ¿no? O sea, entró la crisis en los rangos de las iglesias formales. Sí, hermana Alice. Sí, amén. hermana Alice. Durante este tiempo, Dios levantó el ejército de salvación bajo el general Bot y otros grupos como los metodistas libres que estaban alcanzando experiencias espirituales más profundas. Esto fue seguido por avivamientos de santidad en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Al cierre del siglo XIX, unas 25 organizaciones separadas de santidad llegaron a existir. Estos Ujú. avivamientos de santidad ciertamente hicieron mucho para preparar el camino para el avivamiento pentecostal del siglo XX. Fue principalmente entre estos grupos de santidad que el Espíritu Santo era derramado. Ok, gracias, hermana Alice. Entonces, bien, la, la importancia, ¿no es cierto?, de, de la santidad. O sea, este movimiento precedió al derramamiento o al movimiento pentecostal. Y creo que siempre o estamos
reiterando en nuestras congregaciones la importancia de la santidad, ¿no es cierto? La importancia de vivir separados para Dios, ¿no es cierto? Entonces, si mm, seguimos en santidad, mucho más posible que haya ese avivamiento, ¿no es cierto? Entonces, nos demuestra la historia, ¿sí? Que hubo, mm, dice el texto o el escrito del autor, 25 organizaciones separadas, o sea, diferentes, ¿no es cierto? Que predicaban la santidad. Y como resultado, ¿no es cierto?, de esos grupos de santidad fue que el Espíritu Santo fue derramado. Recordemos que la iglesia tuvo su auge primer siglo, eh, eh, de los apóstoles, ¿no es cierto? Y de la iglesia apostólica, luego vino la iglesia imperial y fueron perseguidos, ¿no es cierto?, durante este tiempo y aún ellos mantenían su fervor, pero cuando Constantino unió la iglesia con el Estado, entonces empezó el declive de la iglesia, ¿no es cierto? Y entonces ya al mezclarse ya los puestos gubernamentales o el Estado no eran mm, por convicción de ser cristiano, ¿cierto? Porque Constantino dijo todos los empleados públicos, digámoslo así, contextualizándolo a hoy, todos los empleados públicos tienen que ser cristianos. Entonces ya la gente no se convertía al cristianismo, o sea, no era por convicción, porque quería, por su fe, sino por ocupar un puesto público. Entonces, eso trajo la decadencia de la iglesia, hasta que empezó, por cierto, a resurgir, ¿sí? Empezó a resurgir, Dios colocó instrumentos para la iglesia retomar nuevamente y cumplir la profecía de Joel de que decía que aquello que había dañado el saltón, el revoltón, entonces iba a restituirlo. Entonces, la santidad fue algo muy importante para el entrenamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien más tiene la mano levantada que me quiera ayudar a leer? Ana Nancy. Sí, pastor, está el hermano Leandro González y luego el hermano Juan, que ya ha participado un mundo de veces. Ok, entonces, hermano, hermano Leandro de Blandón. Dale, mijo. Saludos, mi maestro, Dios lo bendiga. Dios Amén, bendiga, mijo. amados. Pastor, si me permite una intervención antes de la lectura. Dale, hermano Leandro. Bueno, algo puntual. El pastor hablaba de que es triste como en nuestro tiempo de pronto estamos llegando a no experimentar tan fácilmente como se vivía hace años el poder del Espíritu Santo. Y pues para nadie es un secreto que cuando desconocemos la historia estamos condenados a repetirla. Pero en este caso yo agregaría que no solamente se trata de no conocerla, sino de olvidarla. Y ahí estamos leyendo en los Irvinitas que dice que cuando él murió, 30 años después, ese movimiento terminó y al final dice, y el ritualismo tomó el lugar del poder de Dios. Creo que estamos cayendo en eso, pastor, con todo respeto con todos mis compañeros y los amados que están aquí, pero creo que estamos reemplazando el Espíritu Santo con la letra. Y yo amo el estudio, me encanta aprender, pero creo que no podemos llegar a sacrificar el poder de Dios con el conocimiento. Eso es lo que quería aportar. Bien, gracias, pastor Leandro. Y miren, Amén. algo, pues tú te me adelantaste un poquito a como la conclusión que quería llegar, pero y es que depende de nosotros, ¿no es cierto? No permitir que eso suceda. O sea, seguir fomentando el Espíritu Santo, seguir predicando el Espíritu Santo, seguir viviendo, ¿no es cierto? Seguir siendo
ejemplo en nuestras congregaciones, ¿no es cierto?, de que se puede derramar el Espíritu Santo. Hay una anécdota que dice que una vez llegó el niño a la casa y la mamá le preguntó cómo había estado el culto. Y el niño le dijo, uy, mamá, el culto estuvo buenísimo. Hasta el pastor habló en lenguas. Eh, entonces, creo que nosotros debemos ser los principales y ejemplos, ¿no es cierto?, de ser sensibles a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Entonces, permitir que el Espíritu Santo se manifieste. A veces damos, digamos, se va a manifestar el Espíritu Santo. Yo recuerdo que a veces, hermanos, había momentos en que se derramaba el Espíritu Santo y no había mensaje, ¿sí? Entonces, hoy día, a veces como que es más importante el mensaje que yo he realizado y eso es importantísimo, claro que sí, pero cuando Dios quiere manifestarse, debemos darle libertad, ¿sí? Y hermanos, eso no va a ser siempre, pero cuando Dios quiera hacerlo, hay que darle libertad, ¿no es cierto? Y porque es Dios mismo la relación, ¿no es cierto?, del pueblo, el pueblo que Él nos ha permitido dirigir, estar, ¿no es cierto?, en comunión, en contacto, digamos así, nuestra alma, nuestro espíritu en contacto con Él. Amén. Entonces, bueno, hermano Juan, levantó la mano para leer, pues dejémoslo. ¿Hay alguien más? No. Hermano Juan, ayudamiento de sanidad divina. Maestro, gracias. No, yo voy por una intervención. Ya, el hermano Ok. Leandro sobre la iglesia, el movimiento del Espíritu Sí. Santo de Jesucristo. Ahora yo voy al mundo, al cristianismo globalizado que encontramos hoy, o el mundo Ujú. religioso. Entonces, encontramos hoy que a pesar de toda la historia y la manifestación, registro bíblico, histórico de hablar en otras lenguas, hoy encontramos organizaciones religiosas con otro estilo, con otro estilo y engañando a las naciones sobre la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, pues eso, ustedes ya lo saben porque lo han visto y tienen conocimiento, pero algunos les enseñan a hablar en lenguas, los llevan a retiros y les enseñan a hablar en lengua y traen el orador y les dicen, bueno, el orador van a repetir todas las palabras que se aprendieron. La gente comienza a repetir y les dice, les tengo noticia, ya recibió el Ya Espíritu recién. Santo. Entonces, Sí, claro. esa es una. Otra, pues Sí. digamos, bueno, hay diferentes manifestaciones. Entonces, lo que yo quiero decir es que eh, si en un principio, o sea, si el registro histórico está en hablar en otras lenguas, ese registro histórico es el que se debe conservar la iglesia y darle la manifestación al poder del Espíritu de Dios para que las naciones vean lo que realmente es la manifestación del Espíritu Santo. Gracias, maestro. Amén, amén, pasó Juan. Y es más, está el histórico y el bíblico, ¿no? Entonces, miren, se complementan y sabemos que esa es la evidencia de hablar en lenguas. Entonces, no hay otra manera, es la única. Esa es la evidencia, ¿sí? Y no son dadas, lenguas dadas, sino que son, o sea, humanamente, sino que son de Dios. Bien, entonces, otro movimiento que ayudó o que preparó el camino para el avivamiento pentecostal fue el avivamiento de sanidad divina. Dice que el doctor A. Simpson, que fue el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, predicó la santidad divina para el cuerpo. Eh, Otro ministro que hizo mucho para ayudar a restaurar el ministerio de la sanidad divina a la iglesia fue Alexander Dowie, quien en 1900 estableció una nueva ciudad llamada Sion, no lejos de Chicago. Dice que fue arrestado 100 veces por orar por los enfermos. 100 veces, imagínense, ¿sí? Y miles eran sanados bajo su ministerio. Entonces es como si hoy día nos dijeron, ustedes no pueden abrir las iglesias. Y nosotros de tercos, como buenos pentecostales, ¿cómo que no? A ver, si no va para la cárcel, pues me voy para la cárcel. ¿Sí? Entonces,
el hermano de Alexander Dowie le pasó eso. Entonces, él oraba por los enfermos y era un beneficio, ¿no? Entonces, bien, oraba por los enfermos y por esa razón lo llevaban a la cárcel. Listo. Vale. Entonces, atentos. Ahí va. Mi invitado puede probar clínicamente que hablar en lenguas literalmente cambia al cerebro y aumenta el sistema inmune y te hace emocionalmente estable. Hablo de evidencia científica. Enseguida en Es Sobrenatural. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, estoy con el pastor Todd Smith del Avivamiento al norte de Georgia. Es increíble el pequeño, tranquilo pueblo sureño en Georgia y a veces tiene más personas la noche del domingo para el servicio del bautismo en agua que hay en todo el pueblo. Y es más, ¿por qué? Porque encontraron lo que es un punto de contacto cuando entran en las aguas de Mikvah del bautismo. Al salir, muchos sanan. Dime tu milagro favorito que pasó recientemente. Fue un caballero que tenía 280 tumores cancerosos en sus huesos. ¿280 tumores cancerosos en sus huesos? Estaba tan enfermo que ni siquiera pudo ir a la campaña. Su esposa fue a bautizarse como un punto de contacto para su esposo. ¿Ni siquiera fue? Él ni siquiera fue. El hospicio estaba en su casa. Le quedaban 2 o 3 semanas de vida. Y su esposa fue bautizada y la enviamos a casa con una toalla ungida. Y dije, cuando llegues a casa, como punto de contacto, ponga esto en su cuerpo. Y después de unos minutos, después de poner la toalla en su cuerpo y comenzó a orar por él, el dolor dejó su cuerpo. Fue al día siguiente. Debió tener un dolor insoportable. Dolor insoportable. Te lo digo, Sid, oír el testimonio. Fue al otro día a hacerse una tomografía. Querían ver lo que el cáncer le hacía a su cuerpo. Yo escuché con mis oídos la llamada del doctor a la pareja. Ella dijo, comparo la vieja tomografía con la nueva. Comparo la vieja tomografía con la nueva. Y ella dijo, no podemos encontrar tumores óseos, tumores cancerosos en su cuerpo. Completamente sanado y camina con total vitalidad hoy. Y de nuevo, ¿cuánto debía vivir en el hospicio? De 2 a 3 semanas, dijeron, por mucho. ¿Y qué decía la carta del hospicio? La carta que el hospicio envió decía que era incurable. Y le dieron una esperanza de 6 meses, porque dijeron, tal vez estemos ahí 6 meses, pero vemos una esperanza de 2 a 3 semanas hasta que muera. ¿Escuchaste? El poder de Dios es tan asombroso. Dios hizo eso. Ahora, como Bautista del Sur, tú estabas tan en contra de hablar en lenguas como lo estás hoy a favor de Dios como creador de milagros. ¿Qué tan malo era? Si me hubiera acercado a ti y dicho, yo quiero que hables en un lenguaje que no se te enseñó o algo así, ¿qué hubieras hecho conmigo? Habría dicho, Sid, perdiste la cordura. Habría dicho, estás loco. De hecho, me burlaba de las personas que hablaban en lenguas, las despreciaba. Literalmente dije a nuestra iglesia, no lo hagan, es del diablo. Fue cuando ministraba como pastor principal, Bautista del Sur, que predicaba en una de las iglesias de mayor crecimiento en el estado de Georgia. Pero Sid, en medio de todo esto, tuve hambre de Dios, tuve sed del Señor. Y cuando comencé a leer mis escrituras sin tener mis lentes de denominación, se volvió real para mí, que el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas era válido para el día de hoy. Por favor, dime brevemente cómo te llenaste del Espíritu. Bueno, después de 1 año y medio de investigación, y hablo sobre... ¿Eres un chico cerebral? Sí, pensaba, quiero lo real y lo auténtico, y tenía una investigación copiosa
y llegué a la conclusión de que era real. Y fui a la reunión de oración pentecostal, lo hice, y ese es el último lugar. No se lo diré a Sí. nadie. Escucha, es el último lugar al que un pastor bautista del sur debe ir. Y estaban ahí 4 pastores pentecostales. Y al final impusieron las manos en mí. Y un hombre de 65 kilogramos de peso puso su dedo índice en mi frente y dijo, llénate con el Espíritu Santo. Al instante, en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y caí en el Espíritu y comencé a hablar en lenguas. Y mi vida desde ese momento, Sid, nunca fue la misma. Es la cosa más grande que me pasó, además de la experiencia de mi salvación. El New York Times. El New York Times, el periódico, hizo un artículo sobre lenguas. ¿Qué decía? Bueno, siguieron una investigación que se hizo en Reino Unido. Y fue un grupo de unos 1000 evangélicos en los que se hizo este estudio. Y la investigación llegó a la conclusión, pero escucha esto, llegó a la conclusión de que quienes hablaban en lenguas constante y regularmente tienen menos trastornos mentales que los que no. Y el New York Times reportó esta investigación y afirmaron que hablar en lenguas es válido. ¿Y qué hay del estudio de la Universidad de Pensilvania? Verás, el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Pensilvania, liderados por Andrew Newberg, hicieron un estudio y es absolutamente fenomenal que tomaron personas que oraron en lenguas y analizaron su cerebro, veían lo que sucedía en el cerebro, la actividad. Descubrieron que el lóbulo frontal, el que en realidad controla el habla en una persona, cuando hablaban y oraban en su lengua natal, se encendía, se activaba. Y luego había mucha actividad sucediendo en el lóbulo frontal. Pero cuando cambiaban a lenguas, cuando ese individuo hablaba en lenguas, toda la actividad en el lóbulo frontal se durmió. Eso prueba que no viene del cerebro. Afirma lo que Pablo dijo en la 1 de Corintios 14, que dice, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esta es una Universidad de Pensilvania, guiada por un caballero que literalmente tenía un diploma en medicina nuclear, en cardiología nuclear. Así que no es un estudio barato. Esto fue hecho en la Universidad de Pensilvania, que dice que el frente del cerebro humano se duerme cuando oran en lenguas. Con razón Pablo dijo, yo oro en lenguas más que cualquiera. Él sabía que era el secreto de su poder. ¿Estás listo para la evidencia de que orar en lenguas aumenta tu sistema inmune hasta un 40%? Enseguida, al volver. Estoy aquí con el pastor Todd Smith. Todd, tú dices que hay una tendencia perturbadora en las iglesias carismáticas y en las iglesias pentecostales. ¿Cuál es esa tendencia perturbadora? Sí, al viajar tanto y orar, en especial desde el avivamiento que hubo en nuestra iglesia, tuve el privilegio de ir a las iglesias pentecostales y carismáticas y descubrí que muchos de ellos no oran en lenguas. Y muchos de ellos no saben el poder de orar en el Espíritu Santo. Y estas son iglesias pentecostales y carismáticas donde deberían hablar sobre la significancia de orar en el Espíritu Santo. Y esto es lo que, como bautista del sur, me hizo dudar de la validez de las lenguas. Pero descubrimos que los pastores pentecostales y carismáticos devalúan las lenguas. Las menosprecian. Y no lo hacen una prioridad en el pueblo de Dios. Descubrí, leyendo las Escrituras, que lo primero que Jesús dio a la iglesia, lo primero, cuando el Espíritu Santo vino, fue la habilidad de comunicarse sobrenaturalmente con Él en lenguas. Lo primero que les dio. Y ahora con esta tendencia minimizamos lo que Jesús dio a la iglesia, la habilidad de hablar con Él sobrenaturalmente.
Sí, y ¿sabes qué creo que es asombroso? A veces el pastor Todd está en una reunión donde más de 80 personas en realidad oran en lenguas por primera vez. Es casi como el Pentecostés original. ¿Cómo pasó eso? Estábamos en la iglesia del pastor Kevin Craig en Apopka, Florida. Y estábamos bautizando. Comenzamos a bautizar a las 9:30 de la noche porque le dije a las personas sobre una visión en el agua, fuego en el agua, y que cuando fueran bautizados, los serían con el fuego del Espíritu Santo. Él me dijo que 80 de sus miembros a los que ministró por años, cuando fueron bautizados y salieron del agua, que el fuego de Dios los tocó y golpeó, y de inmediato comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a bautizar en la noche, y a las 9:30 de la mañana, 12 horas continuas de bautismos. Y las personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Personas pentecostales, bautizadas con el Espíritu Santo y hablando en lenguas al salir del agua. Ahora, tú me dijiste que hubo un doctor, un médico, que hizo una prueba científica sobre orar en lenguas y el sistema inmune. Un estudio fascinante que cubrimos y descubrimos. Carl Peterson en la ORU hizo un estudio de los efectos al orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas. Y él llegó a la conclusión en su investigación que si oras en lenguas constantemente, ahora el lenguaje que él usó es muy importante, que hay periodos extendidos al orar en lenguas, no solo una o dos frases, una o dos veces a la semana, sino tiempo extendido de orar en lenguas. Y que el sistema inmune del individuo se dispara del 35 al 40%. Su sistema inmune es activado del 35 al 40%. ¿Por qué? Porque orar en lenguas impacta una parte del cerebro donde tu sistema inmune está centrado, y eso es el hipotálamo. E hicieron la prueba y descubrieron que esa parte del cerebro se activa y funciona en un nivel alto cuando oramos en lenguas e imparte una inmunidad sobrenatural en el cuerpo. Me pregunto si hace alguna otra cosa cuando se hace más allá de la inmunidad. Yo tengo la idea de que hay más cosas que son... Mucho más, de acuerdo. Ahora, habla sobre la frase, presiona el botón. Explícalo. Presionar el botón, porque las personas me preguntan todo el tiempo. Oré en lenguas una vez, pero no lo hago más. Porque espero sentirlo y no lo siento, no sé... No es lo mismo. Les digo, es como entrar en un cuarto. Cuando entras en un cuarto, las luces están apagadas. Presionas el botón y las luces se encienden. Cuando sales del cuarto, presionas el botón y las luces se apagan. Y yo le digo a las personas que orar en lenguas no es tan diferente. Cuando oras en tu idioma, tu lengua está conectada a tu cerebro. Al comunicarme contigo, Sid, todo lo que digo comienza justo aquí. Y en un nanosegundo se abrió camino hasta mi boca. Yo lo pongo en palabras. Ahora, orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas, es cuando mi lengua se conecta con mi espíritu. Pablo dijo, cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Así que debo aprender la disciplina de presionar el botón para ir de orar en mi idioma a conectar mi lengua con mi espíritu. Y mientras más ores en el espíritu, más fácil se vuelve. Y no esperas a sentirlo. No esperas una emoción, no esperas a que la música de adoración comience. Es natural como respirar. Presionas el botón de tu cabeza a tu espíritu y luego le das voz a esas palabras que salen de tu espíritu. Ahora, muchos que nos ven en este momento nunca hablaron en lenguas. Otros usan este maravilloso don muy poco. Ambos grupos cambiarán al volver. Todd, tú y yo ambos atestiguamos que hay métodos que el enemigo usa
para evitar que oremos en lenguas, porque él sabe perfectamente que con esta arma significa que dices oraciones perfectas con fe perfecta. Y él se pone una palabra hebrea, meshuga, loco. ¿Cuáles son los métodos que él usa contra las personas que oran sobre orar en lenguas? Bueno, primero él nos dice que no hacemos una diferencia, que lo que hacemos es nulo e inválido, ya que no lo entendemos. Pensamos, él dice, pierdes tu tiempo. Todo al que conozco quiere que sus oraciones sean respondidas. Y cada vez que oramos en el Espíritu Santo, oramos la perfecta voluntad de Dios. Así que es razonable que el diablo usará cualquier medio posible para detener esta habilidad sobrenatural de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Estoy convencido, y él trabaja tiempo extra, minimizándolo aún y maximizando que ores en tu idioma. Cuando oro en mi idioma, solo oro lo que sé. Estoy limitado, pero cuando oro en el Espíritu Santo, las posibilidades son infinitas, porque el Espíritu de Dios ora perfectamente a través de mí, la voluntad de Dios. Muy bien. Dime algunos beneficios sobrenaturales por orar en lenguas. Bueno, uno de esos, Sid, es que oras la perfecta voluntad de Dios, como dije, cada vez que oras. Segundo, edifica tu cuerpo, tu estructura, tu espíritu. Eres edificado. La Biblia dice que cuando oras en el Espíritu Santo, literalmente creas músculos espirituales. Tal vez hay una mujer de 50 kilos de 93 años en lo físico y parece ser débil, pero en el espíritu, si ella ora en lenguas, es una gigante en la fe y puede mover montañas. Uno de los ejemplos más grandes que yo oí fue con Bob Rogers, Sid. Estaba en la montaña de oración con él alistándonos para dirigirnos a cientos de pastores. Él me presentaba y él comenzó esta historia. Y dijo que cierto día, décadas atrás, hubo 7 accidentes aéreos donde murieron 40 personas. Ahora, estos eran aviones pequeños, 2 o 3 personas a bordo. Y él dijo, en este día se estrellaron 7 aviones, murieron 40 personas. Mi esposa despertó a las 2:30 en la mañana. Y ella no tenía idea de por qué el Señor la despertó. Y ella dijo, me levantaré a orar. Bueno, desde su mente está limitada y ella no sabía qué orar. Ella oró lo que sabía en su idioma y luego pasó a lenguas. Comenzó a orar en el Espíritu Santo. Y no se sintió libre, sentía un pesar en su espíritu. Y después de 30 minutos finalmente encontró paz y se volvió a dormir, después de orar en el Espíritu por 30 minutos. Bueno, esa mañana Bob Rogers subió a este avión que él piloteaba. Un avión pequeño. Tuvo 3 fallas en el sistema, 3 fallas en el sistema y estrelló su avión. Su avión fue el 7º avión que se estrelló ese día. Pero él fue el único sobreviviente. Él es el único que salió de ahí. Y le dijo a todos esos pastores en la reunión de oración, les dijo, estoy aquí debido a que mi esposa se levantó en medio de la noche e hizo retroceder el plan del diablo en mi contra que quería matarme. Vivo porque mi esposa oró en lenguas. Bien, entonces quise dejarles mostrarles este video que me encontré en uno de mis tiempos de estudio y me llamó la atención. Ya vimos la parte bíblica, ¿no es cierto? Vimos la parte histórica, ¿no es cierto? Entonces, cómo hablar en lenguas desde la Biblia, ¿no es cierto? La tenemos pues bien edificada, ¿no es cierto? Bien nuestras bases, bien fundamentadas, ¿no es cierto? También vimos el registro histórico y por medio de este video quise mostrarles que también hay parte científica y miren que para
para que algo sea declarado ciencia o científico, tiene que ser racional, medible, comprobable, tiene que ser sistemático, tiene que ser metódico, que es lo que muchos estudiosos piden acerca de Dios, ¿no? Que Dios no puede ser medible, Dios no puede ser, o sea, no es racional, no es sistemático, no es comprobable, ¿sí? Porque o sea, lo comprobamos por medio de la fe, pero en la manera que ellos quieren hacerlo científicamente, es imposible, no se puede hacer. Pero estos estudios, ¿no es cierto? Este testimonio han demostrado científicamente que los resultados o los beneficios de hablar en lenguas. Entonces, creo que tienen levantada la mano William y cerramos ya, digamos a las 10. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Disculpe que no puedo prender la Bien, cámara, soy del celular. Usted dijo que tuviéramos en cuenta la tranquilo. palabra glosolalia. ¿Perdón? Usted nos dice que tuviéramos en cuenta la palabra glosolalia. Sí. Si de pronto Ajá. me amplía un poquito el concepto. Gracias, pastor. Ah, ok, sí. Glosolalia es hablar en lenguas. O sea, ese término lo usa la Enciclopedia Británica, ¿sí? Entonces, glosolalia es el término, digámoslo, científico que se le designa para el hablar en lenguas. ¿Así? Ok, pastor. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias, pastor. con mucho gusto, pastor. Bien, mis amados, pues ya los dejo descansar. Entonces, espero les haya sido provechosa esta sesión, esta clase. Muchas gracias por su atención. Sé que no es fácil, pero bueno, ahí vamos. Nos vemos el sábado con la ayuda del Señor nuevamente. El Señor Jesús les bendiga.